A lo largo de este tema sobre las variables aleatorias hemos estudiado dos variables aleatorias, una discreta, que es la variable binomial, y otra continua, que es la variable normal. Lo que vamos a ver ahora es que esas dos variables aleatorias están relacionadas entre sí. En concreto vamos a ver que se parecen mucho y cómo ese parecido que tienen las dos nos va a ayudar a resolver más fácilmente ciertos problemas de la variable binomial que sería muy complicado resolver con las herramientas que tenemos hasta ahora. Pero lo primero que vamos a hacer es ver cuál es ese parecido que hay entre las dos variables aleatorias. Y para eso vamos a volver a ver un vídeo que ya vimos en otra clase anterior, en el que, si recordáis, unas bolitas de plomo caen rebotando y situándose aleatoriamente en columnas, según van rebotando aleatoriamente a la izquierda y a la derecha. Entonces, fijaos en cómo cada bolita, al caer por el centro, va rebotando aleatoriamente a la derecha o a la izquierda con la misma probabilidad. Y como tenemos aquí hasta 12 puntos en los que la varita puede rebotar hacia un lado o hacia el otro, y según cuántas veces rebote hacia la derecha y cuántas veces rebote hacia la izquierda, acabará en una de estas columnas que tenemos aquí. De manera que al final cada una de estas columnas recoge las bolas que han tenido cierto número de rebotes hacia la derecha o el correspondiente hacia la izquierda. Por ejemplo, si todos los rebotes se producen hacia la derecha, pues entonces la bola acabará en esta columna de aquí. En cuanto se produzca un rebote a la izquierda, entonces ya la bola acabará en la columna anterior. Fijaros en que esto es como un proceso de Bernoulli, porque en cada uno de los pisos las bolitas rebotan a la izquierda o a la derecha. Vamos a llamar acierto a rebotar hacia la izquierda. Entonces, en cada uno de los rebotes tenemos una probabilidad de acierto, que es un medio, y una probabilidad de fallo, que también es un medio. Y los rebotes son independientes unos de otros. El que en cada punto rebote hacia un lado o hacia el otro es independiente de cómo hayan sido los rebotes anteriores. Al final, lo que recogemos en cada una de las columnas son las bolas que han tenido el mismo número de aciertos, es decir, el mismo número de rebotes hacia la izquierda. Como decía, aquí estarán las bolas que no han tenido ningún rebote hacia la izquierda, aquí las que han tenido uno, aquí las que han tenido dos. Y fijaros en que igual que ocurría en los procesos de Bernoulli, da igual el orden en el que se produzcan los rebotes. Si una bola rebota hacia la derecha y luego hacia la izquierda, es lo mismo que si primero rebota a la izquierda y luego dos veces a la derecha. El resultado es el mismo, acaba en la misma columna. De manera que lo que tenemos aquí abajo, en la altura de las columnas, es el número de bolas que ha rebotado un cierto número de veces hacia la izquierda. Es decir, lo que tenemos aquí en la altura de estas columnas es una variable binomial. La variable binomial es el número de éxitos en un proceso de Bernoulli. Pues aquí tenemos el número de bolas que han tenido éxito, que han tenido cierto número de éxitos, las que no han tenido ninguno, las que han tenido 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Y por tanto la altura de esas columnas representa la probabilidad de cada uno de esos valores de la variable binomial. Bueno, y esa curva que tenemos dibujada encima, ¿eso qué es? Esa es una curva conocida por nosotros que se llama variable normal. Exacto, eso es la función de densidad de la variable normal. Y fijaos cómo se parece mucho. Y no es una casualidad. Es que la variable normal, la curva que está dibujada, y la variable binomial, que es la altura de las columnas, son muy parecidas entre sí. La expresión matemática de ese parecido que hemos visto en el vídeo entre la variable binomial y la normal nos la da este teorema, en el que tenemos una variable binomial que tiene de parámetros n, número de repeticiones, y p, probabilidad de un éxito. Y tenemos una variable normal, y fijaros que a la variable normal le hemos puesto de media le hemos puesto np, que es la media de la variable binomial, y de desviación típica, sigma, le hemos puesto raíz cuadrada de n por p por q, que es la desviación típica de esta variable. Lo que dice este teorema es que esta variable normal, que tiene la misma media que la binomial y la misma desviación típica que la binomial, cuando el número de repeticiones tiende a infinito, se aproximan entre sí infinitamente. O sea, la variable normal y la variable binomial con la misma media y la misma desviación típica,
cuando el número de repeticiones tiende a infinito, se aproximan infinitamente entre sí. Podríamos decir que la variable normal es como una binomial en la que el número de repeticiones es infinito. Si vemos otra vez el vídeo, si las columnas se estrecharan y fueran cada vez más estrechas, pero claro, para eso el número de pisos tendría que crecer más y más y más, entonces las columnas se irían aproximando cada vez más a esa curva que estamos viendo ahí. Esto es lo que nos dice este teorema de forma más precisa. ¿Para qué vamos a utilizar esta aproximación? Vamos a utilizar esta aproximación para calcular probabilidades en una variable binomial cuando el número de repeticiones sea muy grande. ¿Y eso por qué es útil? Pues para ver por qué es útil eso, voy a poner un ejemplo. Vamos a imaginar que nos pidieran que calcular la siguiente probabilidad. Supongamos que nos dicen, se lanza un dado 1000 veces. N igual a 1000. Y se nos pide calcular la probabilidad de que se obtengan menos de 150 seises. ¿Cuál es la probabilidad de que el número de seises sea menor que 150? Fijaros en que aquí la probabilidad del éxito, vamos a llamar éxito a sacar un 6, es un sexto. Y nos piden esta probabilidad. ¿Cómo calculamos esa probabilidad? Claro, para calcular esa probabilidad yo tendría que hacer lo siguiente. Fijaos, para calcular esa probabilidad tengo que hacer lo siguiente. Tengo que calcular la probabilidad de obtener 0 seises, ninguno, más la probabilidad de obtener 1, más la probabilidad de obtener 2, y así sucesivamente hasta la probabilidad de obtener 149. ¿Cómo calculo esas probabilidades? Bueno, pues ya lo sabemos, con la fórmula de la función de masa de probabilidad de la variable binomial. Esto sería 1000 sobre 0 por un sexto elevado a 0 por 5 sextos elevado a 1000. Y así sucesivamente hasta llegar al 149, que sería 1000 sobre 149 por un sexto elevado a 149 por 5 sextos elevado a 1000 menos 149. Bien, como podéis imaginar, este cálculo es un cálculo larguísimo, muy largo. Tengo que calcular 150 operaciones de este tipo con potencias grandes, con exponentes enormes y además unos números combinatorios con números muy grandes que son muy largos de calcular. Es para este tipo de casos para el que nos vendría muy bien conocer cuál es la variable normal que se parece mucho a esta binomial. Fijaros en que aquí estoy trabajando con una variable que es una variable binomial en la que n vale 1000 y p vale un sexto. Y sabemos que existe una variable i normal con cierta media y cierta desviación típica que es muy parecida a esta. Bueno, ya hemos visto en el teorema que lo que tendríamos que poner aquí de media es n por p. Lo que tendríamos que poner aquí de desviación típica es n por p por q. Y que esta variable normal va a ser muy parecida a esa variable binomial. Podemos decir que y es muy parecido a x. De manera que si yo quiero calcular esta probabilidad de que x sea menor que 150, puedo decir que esta probabilidad va a ser muy parecida a la probabilidad de que y sea menor que 150. Eso es lo que vamos a hacer para resolver problemas de este tipo. Encontrar esta variable normal que es muy parecida a la binomial, que por tener muchísimas repeticiones hace muy difícil calcular probabilidades. En esto consiste, por tanto, la aproximación de la binomial por la normal, en buscar una variable normal cuyas probabilidades coincidan con las probabilidades de la variable binomial que queremos calcular. Vamos a hacer, no obstante, 3 observaciones sobre esta aproximación. La primera, ¿cuándo podemos hacer esta aproximación? O sea, ¿cuándo consideramos que la aproximación es buena? Según el teorema, la aproximación es perfecta cuando n se acerca a infinito. Vale, ¿a partir de qué valor de n consideramos que la aproximación es buena? Bueno, pues esto que veis aquí son los 3 criterios que se tienen que cumplir para que consideremos que la aproximación es buena.
El primero, n tiene que ser grande, el número de repeticiones tiene que ser grande y se considera que es grande a partir de 30. Con más de 30, a partir de 30 repeticiones ya podemos considerar que el número de repeticiones es suficiente como para realizar la aproximación de la binomial por la normal. En segundo lugar, tiene que ocurrir que n por p sea mayor o igual que 5. ¿Eso por qué es? Eso es porque lo que buscamos con esto, np mayor que 5, y esto, que es una propiedad, una condición parecida, n por q mayor o igual que 5, es que p no tenga un valor muy extremo, que p no sea muy pequeño, ni tampoco demasiado grande. Si p es demasiado pequeño o p es demasiado grande y por tanto q es demasiado pequeño, recordad que p y q están relacionados, q es igual a 1 menos p. Si p es demasiado pequeño o demasiado grande, entonces lo que ocurre es que la distribución binomial no es simétrica, no es suficientemente simétrica como para que la aproximación sea buena. Vamos a ver eso con una representación de la variable binomial, una representación gráfica de la variable binomial. Fijaos, esto de aquí es la función de masa de probabilidad de una variable binomial con n igual a 20 y p igual a 0,5. Bueno, este número no sería suficientemente bueno para aproximar por una normal, pero si lo aumentamos, entonces vemos cómo esto se va pareciendo cada vez más a una distribución normal. De hecho, podemos dibujar encima la curva de la distribución normal, que tiene la misma media y la misma desviación típica que esta variable binomial, y vemos que efectivamente se parece mucho. Bueno, pero ahora no vamos a poner eso y vamos a poner, bueno, con este mismo número nos vale. Vamos a ver qué es lo que ocurre con esta distribución cuando cambiamos la p. Cuando la p aumenta, lógicamente la media va creciendo, pero no solamente ocurre eso. Aquí a lo mejor no lo apreciamos mucho, incluso si superponemos la curva normal todavía no apreciamos mucho la diferencia, pero cuando p es realmente muy grande, cuando se acerca mucho al extremo, entonces sí que podemos apreciar muy claramente cuál es el problema. El problema es que la función deja de ser simétrica. Fijaros cómo si me voy a este lado y a este lado de la media, las probabilidades ya empiezan a ser distintas. Aquí, bueno, la curva se parece, pero ya no tanto, porque aquí a la derecha, veis que hacia la derecha la caída de las probabilidades es más rápida que hacia la izquierda, que la caída es un poco más lenta. La curva binomial no es simétrica. La curva binomial es solamente exactamente simétrica cuando p es igual a 0,5. Cuando p es muy alta, fijaos que en un caso muy extremo, pues se ve claramente que no es simétrica. Cuando p es muy alta y también cuando p es muy baja, ocurre que la curva no es simétrica y por tanto que la aproximación por la normal va a ser mala, no va a ser buena. Por lo tanto, tiene que ocurrir que la curva sea aproximadamente simétrica o por lo menos que la asimetría no se note demasiado. La asimetría se nota más cuando el número es pequeño. ¿Vale? Por ejemplo, si ponemos n igual a 10 repeticiones del experimento, bueno, con p igual a 0,5 es claramente simétrica, pero en cuanto p llega, por ejemplo, 0,8, pues ya claramente no es simétrica, porque la media de esta variable binomial, que es n por p, es 8, esta es la media, y vemos claramente que a la derecha de la media y a la izquierda de la media las probabilidades son distintas, son claramente distintas. La curva ha dejado de ser simétrica y entonces la normal ya no es una buena aproximación. Bueno, pues esto es el motivo por el que exigimos estas dos condiciones, que n por p sea mayor o igual que 5 y n por q sea mayor o igual que 5. Cuando se cumplan estas tres condiciones, podemos utilizar se considera que se puede utilizar la aproximación de la binomial por la normal. Segunda observación, la corrección de Yates. ¿Esto qué es? Claro, para explicar esto, vamos a ver un momento otra vez el ejemplo que hicimos al principio. Fijaros en este ejemplo. Vimos cómo haríamos para calcular la probabilidad de obtener menos de 150 lanzamientos, menos de 150 seises en 1000 lanzamientos de un dado. Vale, ¿qué pasa si nos preguntan esta probabilidad? La probabilidad de obtener un número de lanzamientos menor o igual que 50. Claro, yo en la variable normal puedo poner también menor o igual. Es decir, bueno, como esta variable y es muy parecida a esta x, esto será aproximadamente igual. Bien, y es cierto, estas dos probabilidades son exactamente iguales, pero estas dos no son exactamente iguales.
porque entre esta probabilidad y esta hay una pequeña diferencia, y esa pequeña diferencia es esto, la probabilidad de 150, que arriba no está incluida y abajo sí. Es decir, que aquí tendría que sumar un sumando más, tendría que sumar este sumando. Y ese sumando puede que sea pequeño, pero no es cero. Con lo cual, estas dos probabilidades no son la misma. Y sin embargo, la aproximación las hace exactamente iguales, porque entre esta y esta sí que no hay absolutamente ninguna diferencia, porque en una variable normal, como es continua, la probabilidad de un valor es cero. Añadir o quitar el valor no cambia la probabilidad. ¿Vale? Para poder tener en cuenta estos casos y que la aproximación sea mejor, es para lo que se utiliza la corrección de Yates, que nos dice, si quieres incluir el valor en el intervalo, uno de los extremos en el intervalo, lo que tienes que hacer es aproximar no exactamente por i menor que 150 o i menor o igual que 150, sino por i menor o igual, da igual ponerlo igual que no, de 150 más 0,5. De esa manera estoy, digamos, cogiendo todo el intervalo que hay entre 150 y 151, que en la variable normal acumula cierta probabilidad. Estoy cogiendo la mitad de esa probabilidad y la estoy considerando como parte de esta probabilidad. ¿Vale? Para con eso aproximarme un poco mejor a esta probabilidad cuando incluimos el 150. Este tipo de correcciones, de desplazar el extremo de la aproximación 0,5 hacia la derecha o hacia la izquierda, es lo que se conoce como corrección de Yates. Y es lo que vemos en esta diapositiva. Vemos la expresión de la corrección de Yates. Para calcular la probabilidad de A menor o igual que B, menor o igual que B, lo que hacemos es calcular en la variable normal la probabilidad de A menos 0,5 menor que N menor que B más 0,5. Para incluir este extremo, lo que hacemos es desplazar el valor 0,5 más hacia la izquierda, y para incluir este desplazamos en la normal 0,5 más a la derecha. En general, esta es la regla que tenemos que pensar. Tengo que sumar 0,5 o restar 0,5 dependiendo de si quiero incluir o no el extremo. Fijaros que esto además me permite calcular una probabilidad como esta, que no puedo calcularla directamente con la variable normal. Si yo digo, bueno, la probabilidad de que la variable normal, que aquí estamos llamando n, sea igual a, tendré que decir, bueno, esa probabilidad es cero, esto es cero, porque la probabilidad en una variable continua de un valor concreto es cero. Entonces la manera de aproximar esa probabilidad es decir, bueno, me voy 0,5 a la izquierda, 0,5 a la derecha y calculo la probabilidad de ese intervalo que está entre 0,5 a la izquierda de A y 0,5 a la derecha del valor A. Y la probabilidad del intervalo ya sí que es distinto de cero. Por tanto, la corrección de Yates es la única manera de calcular probabilidades en una binomial, probabilidades de este estilo, en una binomial aproximando mediante una normal. Y en general, cuando calculamos la probabilidad de un intervalo en la binomial, la corrección de Yates nos da un valor más aproximado al valor real de la probabilidad en la variable binomial.